a esta Universidad de Ciencias de la Salud. Somos todos oídos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes los participantes, las participantes. Muy feliz de que esta prestigiosa institución que está próximamente arribando a su décimo aniversario de 10 años de cumplimentación de su edad, la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, me haya extendido su amable invitación para compartir con ustedes una reflexión sobre la educación emancipadora y decolonial para la formación del talento humano en salud. ¿Me confirman si están viendo la presentación, las diapositivas? Por favor. Sí, clarita. Sí se ve claro. Muy bien, vamos a hacer esta reflexión en forma de conversar alternativo. Voy a hacer una breve presentación para que luego ustedes tengan la posibilidad de hacer también sus reflexiones, preguntas, dudas, inquietudes, de manera tal que podamos conversar, que podamos reflexionar. La bibliografía fundamental para profundizar en este tema, la bibliografía básica que estoy utilizando, por supuesto, son dos de las obras que hemos publicado recientemente en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta, Colombia. La obra Decolonialidad de la Educación, Emergencia, Urgencia de una Pedagogía Decolonial, con mis colegas Zaira Esther Pedroso Conedo y María Isabel Arias López, y la obra Currículo Decolonial, Prácticas Curriculares y Colonialidad de la Educación, con mi colega, compañera de estudios, María Isabel Arias López. De manera que las principales reflexiones que vamos a hacer están consignadas allí y en otros artículos que hemos publicado sobre la altersofía y el hacer decolonial, para quienes quieran profundizar. Al finalizar, yo les voy a enviar por el chat esta conferencia en PDF, esta misma presentación en PDF, para que puedan ustedes tenerla, conservarla, problematizarla, cuestionarla y seguir avanzando en este tema tan controversial, polémico, pero tan necesario, urgente y emergente, como lo define el subtítulo de uno de los libros. Para reflexionar sobre una educación emancipatoria y decolonial en cualquier área del saber. Luego vamos a concretar mi visión en el área de la salud y en la propia área educativa, que son dos sectores importantes para toda nación que intente emanciparse, para todo país. Pero es necesario reflexionar sobre las diferencias entre colonización, colonialismo y colonialidad. Porque muchas personas cuando hacemos este tipo de reflexión nos dicen, no, pero si nuestro país no es colonia de Europa, nuestro país no es colonia de Estados Unidos, o sea, ya no vivimos una colonización ni estamos inmersos en un movimiento colonialista, no somos colonia de nadie. Y eso es cierto, ni Venezuela, ni Cuba, ni Colombia, ni casi ningún país de nuestra América, como lo diría José Martí, de Abiyala, es colonia de otra nación, a excepción de Puerto Rico, entre otras naciones por aquí cercanas, que se denominan estados asociados independientes. Pues ya no existe la colonización fue un acto. La conquista, la matanza, el saqueo de final del siglo XV, en 1492, fue un evento denominado colonización, que ya no existe y trascendió las temporalidades. Eso es una verdad incuestionable. Como también es verdad de que nuestras naciones no forman parte de un movimiento colonialista, porque no somos colonias, somos estados
pues libres, soberanos, que tenemos un himno, una bandera, un gobierno, una cierta independencia. Eso es cierto. Pero cuando nosotros analizamos los eventos que se desprendieron de esa liberación que ocurrió luego en cada una de nuestras naciones, la liberación de Estados Unidos, la liberación de España, la liberación de Portugal, de determinadas naciones colonizadoras de Europa, vemos que las grandes élites, sobre todo élites blancas predominantemente, se apoderaron de la nación y establecieron unas matrices, unos patrones a través de leyes, normas, decretos, instituciones, cultura, que impidieron la verdadera emancipación, la verdadera liberación de las grandes masas, de los grandes pueblos, de las personas en distintas esferas de la sociedad, en distintas esferas de la nación. De manera que no vivimos colonización, no vivimos colonialismo, pero sí vivimos, respiramos y nos alimentamos de la colonialidad, que es un concepto, una noción muy potente, muy importante para comprender y entender por qué hablamos de la decolonialidad. Existe decolonialidad porque aún hay colonialidad. No hay colonización, no hay colonialismo, pero sí existe la colonialidad. Esta noción muy importante introducida en la década de los 90 en la pluma del sociólogo peruano Aníbal Quijano y que tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que comprender, porque los seres humanos somos los únicos seres vivos que no podemos vivir sin conceptos, sin nociones, sin teoría. Si bien es cierto que lo más importante en la vida humana es nuestro propio vivir, respirar, vivencia y experiencia, nosotros los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, caracterizamos, develamos, desentrañamos, identificamos, conceptualizamos nuestro vivir para poder comprenderlo, interpretarlo, explicarlo y transformarlo. Es nuestra esencia, es nuestra condición, es nuestra ontología, una cualidad, un atributo humano ontológico, es que conceptualizamos, entonces configuramos el pensamiento conceptual, la conceptualidad, para bien o para mal, porque en otros momentos hemos hecho crítica a la conceptualidad y al pensamiento conceptual, pero es que es una condición humana, un atributo, una cualidad humana, crear conceptos, nociones y teorías. Y en este caso, la colonialidad es muy importante para entender por qué en las naciones nos cuesta trabajo independizarnos, emanciparnos, liberarnos del yugo de otras potencias, de otros imperialismos, pero también al interior de las naciones, por muy libertarias y emancipatorias que se autodefinan, nos cuesta trabajo liberarnos, emanciparnos, porque predomina la colonialidad. Predomina la colonialidad en las instituciones, en las matrices, como formas, como patrones, como configuraciones de poder, saber, ser, sentir, vivir, conocer, educar, enseñar, aprender, etcétera, 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 en forma de leyes, normas, decretos, patrones, matrices, yo le denomino configuraciones, que pululan en todas las esferas del vivir humano y que canaliza la propia esencia humana. Respiramos colonialidad. Estamos colonizados por donde quiera, pero no solamente eso, también nos autocolonizamos, Y no solamente eso, hay algo más grave, más profundo que tenemos que analizar también. Es que nos encanta colonizar. O sea, al ser humano como tal, le encanta colonizar al otro.
No tenemos por qué tenerle temor a eso. Tenemos que analizar esa colonialidad inherente, esa colonialidad intrínseca, esa colonialidad inmanente al ser humano, porque eso es lo que impide que decolonicemos. Porque el primer paso para decolonizar es autodecolonizarnos a nosotros mismos y descubrirnos como colonizadores. Somos colonizadores, nos encanta colonizar en distintas esferas. Si hablamos de la educación, pues al profesor le encanta colonizar al estudiante a través del contenido, a través del saber, a través de su autoridad, a través de la evaluación, a través de la calificación, a través de la enseñanza. O sea, estamos colonizando constantemente y los directivos, rectores, coordinadores, pues colonizan a los profesores. Entonces, una vez entendida esa diferencia entre colonización, colonialismo y colonialidad, pues podemos abandonar la noción de colonización, abandonar la noción colonialismo, pero quedarnos con la noción colonialidad para estudiarla, utilizarla, porque es muy potente como un lente altersófico que nos permite observar lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede en nuestro interior también como personas, como seres humanos, cuando nos relacionamos con los demás. Entonces aquí establecemos una relación entre la modernidad y la colonialidad, porque es que la colonialidad como concepto surge en la pluma de Aníbal Quijano en los 90, como concepto, pero como praxis del vivir humano existe desde que surge la modernidad. Y esto es muy importante comprenderlo también para no querer ser modernos, porque es que nos encanta también ser modernos. Entonces todo lo que sea moderno lo asociamos como algo bondadoso, como algo bueno, como algo útil, relevante, pertinente y maravilloso. Todo lo moderno es de calidad. Entonces incluimos en nuestro vivir humano lo que es moderno y excluimos lo que no es moderno. Y por eso excluimos pensamientos, prácticas de vida afros, pensamientos, creencias, prácticas de vida indígenas de los grupos originarios, porque decimos que no son modernos. Entonces, como son modernos, como no son modernos, las excluimos. Pues aquí tenemos algo muy importante que nos dice Walter Miñolo, y es que la colonialidad es la cara oculta de la modernidad. Por lo tanto, la colonialidad surge y emerge junto y a la par de la modernidad. Surge junto con la modernidad. Y cuando hablamos aquí de modernidad, no nos referimos a la modernidad aún inconclusa del filósofo alemán Jürgen Habermas, sino a la primera modernidad caracterizada por Enrique Dussel. Porque Enrique Dussel caracteriza tres modernidades, la primera, la segunda y la tercera. Y en el libro 1492, El encubrimiento del otro, Dussel nos demuestra que el capitalismo, la modernidad y por tanto la colonialidad surgen en 1492 y por lo tanto son lo mismo. Son tres caras de la misma moneda. Si pudiéramos hablar de tres caras, es una configuración triádica, una triada compleja. Cuando nosotros analizamos el sistema capitalista moderno, que es patriarcal, que es excluyente y que por lo tanto es colonial, podemos develar y desentrañar su visión autoritaria, su visión verticalista, donde se establece una relación sujeto-objeto. Y eso lo vemos en todas las esferas de la sociedad, en la naturaleza, el pensamiento extractivista, de la manipulación, del dominio, pero lo vemos en la educación, en la relación profesor-estudiante, donde el otro se convierte en un subalterno, en un subordinado, en el colonizado. Entonces, en la relación directivo-profesor, el docente es el colonizado, pero en la relación profesor-estudiante, el estudiante es el colonizado. Y nos estamos colonizando constantemente, no nos desprendemos de esa colonialidad, porque cuando alguien es subordinado y subalterno, por ejemplo, el profesor, el docente, y es colonizado en esa visión verticalista de relación sujeto-objeto,
y el docente es un objeto a través de la visión del directivo, entonces el docente está permeado de esa colonialidad y la desagrega, la desprende en el estudiante a través de su sistema de enseñanza, a través de su sistema educativo. Pero aquí lo importante es que nos reconozcamos como colonizadores. No hay ningún problema en eso. Si yo me descubro como un colonizador, he dado un primer paso para autodecolonizarme. Y cuando me autodecolonizo como docente, puedo entonces empezar un proceso, desplegar un proceso de decolonialidad de la educación en la relación con mis estudiantes. Entonces aquí tenemos que tener claro esta noción colonialidad para poder enfrentarle la otra noción que es muy, muy potente de colonialidad. Y entonces podemos enfrentar la decolonialidad versus la descolonización. Porque lograr la descolonización es muy difícil. Porque ya no hay colonización, ya no hay colonialismo. Pero como aún persiste la colonialidad como estructura, como patrón y como configuración de dominio, como configuración de subalternización de las subjetividades de los otros, entonces sí podemos desplegar la decolonialidad, que no sería lo mismo que la descolonización. Entonces hablamos de una educación decolonial, hablamos de la decolonialidad de la educación, no de la descolonización, sino de la decolonialidad, porque eliminar totalmente la colonialidad es muy complejo, es muy difícil. Pero si vemos la decolonialidad como un proceso en el que yo colonizo y decolonizo, me autocolonizo y me autodecolonizo, entonces es urgente y emerge la decolonialidad. Y por eso hoy, colegas, se habla de decolonialidad de la economía, decolonialidad de la ciencia, decolonialidad de la epistemología, decolonialidad de la investigación, decolonialidad de la educación, que es el tema que hoy nos convoca, pero también de colonialidad de la salud, de colonialidad del arte, de colonialidad del deporte, de colonialidad en las distintas esferas y sistemas y subsistemas de una nación, de una sociedad, de un sistema social. Un sistema social está integrado por sus sistemas: la salud, la educación, el arte, el deporte, la cultura, la defensa, ¿cierto? La religión, distintos subsistemas que conforman el sistema societal, la sociedad. Para decolonizar la nación, para decolonizar el gobierno, para decolonizar la sociedad, hay que ir decolonizando cada uno de estos subsistemas. Y en el caso de la educación, existen cuatro áreas o macroáreas que tenemos que decolonizar, que son la pedagogía, el currículo, la didáctica y la evaluación. Por eso hablamos de la decolonialidad de la pedagogía, la decolonialidad del currículo, la decolonialidad de la didáctica y la decolonialidad de la evaluación. Porque es que pedagogía, currículo, didáctica y evaluación son nociones eurocéntricas. Son nociones que hemos heredado del sistema capitalista moderno colonial de Estados Unidos, de Europa. Y no es que no las usemos, la podemos seguir usando, pero tenemos que reconocer que no hay nada más colonial que un acto pedagógico. No hay nada más colonial que el currículo, no hay nada más colonial que la didáctica, y la más colonial de todas es la evaluación. Entonces tenemos que desprendernos y desengancharnos de estas prácticas pedagógicas, curriculares, didácticas y evaluativas eurocéntricas. Y la decolonialidad holística, la decolonialidad total sería desengancharnos, desprendernos y abandonar estas nociones, que es lo más difícil. Pero en un artículo que ya publicamos, nosotros proponemos abandonar y desengancharnos de la noción de pedagogía, currículo, didáctica y evaluación, porque son colonizadoras. Entonces tenemos que transitar hacia formas otras igualmente válidas de hacer ciencia y de educar. No solo las formas tradicionales heredadas del sistema capitalista eurocéntrico, moderno, patriarcal, excluyente y colonial, sino que debemos configurar formas propias
de enseñar, educar, conocer y aprender. Pero para lograr eso tenemos que estudiar y profundizar en la ontología y en la esencia de los distintos paradigmas científicos, educativos y modelos pedagógicos que han proliferado a lo largo de la historia de la ciencia, a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la educación. Tenemos un paradigma clásico, tradicional y dominante, que podemos denominar como colonizador, que surge desde la conquista y que llega con sus tentáculos hasta la actualidad a través de los distintos enfoques empírico-analíticos, histórico-hermenéuticos y sociocríticos que han permeado la pedagogía, el currículo, la didáctica y la evaluación, pero también tenemos formas otras de conocer, de educar, de enseñar y de formar al ser humano, que son maneras emergentes de aprender, de ser, de pensar, de sentir y de estar en el mundo. Formas emergentes de vivir, de educar, de enseñar, propias que emergen desde el contexto en el que viven las distintas personas. Distintas formas que desde la década del 30 hasta la actualidad están tratando de subsistir y de coexistir con ese paradigma clásico, tradicional y dominante, y que de pronto no pretende destruir ese paradigma, pero sí coexistir con él y decirle, hey, aquí estoy yo. Soy una forma otra de conocer. Soy una forma otra de educar. Soy una forma otra de enseñar. Soy una forma otra de sentir, pensar, vivir, estar en el mundo. Soy una forma otra de aprender. Respétame y déjame existir. No quiero destruirte, pero tampoco quiero que me invisibilices. Tampoco quiero que me rechaces, tampoco quiero que me niegues y mucho menos quiero que me destruyas. Yo también existo. ¿Quién eres tú para erigirte como único paradigma del conocimiento y no reconocer esas otras formas de conocer, que son los enfoques sistémicos, los enfoques de la complejidad, los enfoques configurativos o configuracionales, la relacionalidad como cosmovisión indígena y el propio giro decolonial que hoy nos convoca y que es inmanente, inherente a esta reflexión que nosotros hoy hacemos, que se ha enfrentado al giro hermenéutico, al giro lingüístico, al giro pragmático, incluso al giro configurativo. Ustedes saben que a lo largo de las ciencias, a lo largo de la historia de las ciencias y de los modelos pedagógicos y de las tendencias educativas, han proliferado distintos giros. ¿Qué es un giro? Pues una vuelta, ¿verdad? Una vuelta, un giro de 180 grados que se da en la forma de hacer algo, de desarrollar determinado proceso. A lo largo de la historia de la epistemología y de la ciencia han existido distintos giros denominados hermenéutico, lingüístico, pragmático, configurativo. Pues el giro decolonial, acuñado así por la pluma del filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, llega y es muy propio de nuestra América y está impregnando las distintas áreas del saber. Por lo tanto, la educación también gira. La pedagogía, el currículo y didáctica también está girando en nuestra América y está girando en clave de colonial. Por lo tanto, hoy asistimos a las urgencias y a las emergencias para la resistencia a partir de la desobediencia epistémica y epistemológica, porque tenemos que desobedecer a esa pedagogía USA eurocéntrica que se nos ha impuesto y tenemos que desprendernos de esa didáctica y de ese currículo USA eurocéntrico que se nos ha impuesto. Y eso lo logramos si nos abocamos a decolonizar las ciencias sociales o a indisciplinar las ciencias sociales, como nos invita la teoría del análisis del sistema mundo capitalista del sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein. Entonces, la decolonialidad de la pedagogía, del currículo y de la didáctica transita por la decolonialidad de la formación humana. Tenemos que pensar nuevas maneras de formar el talento humano y no las formas tradicionales que hemos heredado del sistema mundo capitalista. Tenemos que configurar una educación decolonial. Una educación decolonial que nos permita desde lo propio, desde el contexto particular, singular,
desde el conocimiento situado, dar cuenta de ese giro de colonial, pero desde su esencia. Y para eso tenemos que acudir a las grandes obras de los autores fundantes del giro de colonial. La obra del colonialismo, el discurso colonial de Aimé Césaire, la obra de Frantz Fanon, la obra de Pablo Freire, tan importante, pedagogía del oprimido, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la esperanza. Son obras importantes, claves, que nosotros tenemos que visibilizar. Si vamos más atrás, pues encontramos en Guamán Poma, en Felipe Guamán Poma de Ayala, quien vivió en el virreinato del Perú, la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue enviada al rey Felipe III en 1616 y que fue invisibilizada a principios del siglo XVII, pero fue negada, invisibilizada, avasallada, y no llega a nuestra academia, no llega esta obra a nuestras universidades, y mucho menos la obra Pensamientos y Sentimientos sobre el tráfico malvado y perverso de la esclavitud y comercio de la especie humana, que fue sometida con humildad a los habitantes de Gran Bretaña por el esclavo liberto Ottobad Cowano, que fue publicada a finales del siglo XVIII en Londres en 1787, también obra invisibilizada. Son obras fundantes del giro decolonial. Obras fundantes del giro decolonial muy importantes para decolonizar la educación y poder configurar una educación decolonial que nos permita emancipar y liberar al ser humano desde su propio, desde la propia formación del ser humano. Entonces, el giro decolonial, anclado en estas tres columnas, las teorías de Enrique Dussel de la filosofía de la liberación, las teorías semióticas, semiológicas, lingüísticas de Walter Mignolo y la sociología decolonial de Aníbal Quijano, nos invitan a configurar un pensamiento decolonial fronterizo como teoría propia, crítica latinoamericana y caribeña, que devela la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser que aún subyacen en nuestro vivir cotidiano, en nuestras prácticas educativas, la colonialidad del vivir, la colonialidad del lenguaje, hasta llegar a la colonialidad de la mente y la autocolonialidad. Tenemos que reconocer la colonialidad de nuestra propia mente, la colonialidad de nuestro lenguaje y de nuestro vivir, y la autocolonialidad. Ya no basta con las nociones de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, colonialidad del saber del venezolano Edgardo Lander y la colonialidad del ser de Nelson Maldonado Torres. Tenemos que transitar hacia otras colonialidades del vivir, del lenguaje, de la mente, hasta llegar a la autocolonialidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que en muchas naciones que intentan emanciparse y liberarse del monstruo del imperio e intentar ser soberanas e instaurar sistemas del pueblo por, para, desde el pueblo, a pesar de eso, en estas naciones persiste la colonialidad del vivir, del lenguaje, de la mente, e incluso persiste la autocolonialidad. Lo he visto en interacciones también con maestros, con profesores. A veces existen procesos que desde la educación podemos aprovechar, que Catherine Wall denomina grietas decoloniales, y el maestro se autocoloniza a través de la autocolonialidad. No practica la decolonialidad de la educación pudiendo hacerlo. Es cierto que hay veces que los ministerios de educación, a través de las normas, decretos, coloniza a la institución educativa, pero también es cierto que el propio maestro a veces se autocoloniza. Entonces, si existen estas colonialidades, nosotros tenemos que anteponer a estas colonialidades las distintas decolonialidades. La decolonialidad epistémica y epistemológica que se representa en la decolonialidad del saber, la decolonialidad ideopolítica que representa la colonialidad del poder, la decolonialidad axiológica que da cuenta de la colonialidad del ser, y asimismo la decolonialidad de la mente, la decolonialidad del lenguaje,
la decolonialidad de nuestro propio vivir y lo que nosotros denominamos en el libro la autodecolonialidad, lo que le expresaba al inicio. Practicar la autodecolonialidad. Tenemos que decolonizarnos a nosotros mismos y transitar hacia una interculturalidad decolonial. Porque hemos visto que esta noción de interculturalidad, que es muy potente, ha ido transitando por distintas denominaciones: la interculturalidad funcional, la interculturalidad relacional y la interculturalidad crítica, definida por el filósofo peruano Fidel Tubino, y que Catherine Walsh la analiza muy bien en la interrelación entre estos tres tipos de interculturalidades. Pero esta noción de interculturalidad ha ido perdiendo potencia, se ha quedado vacía en su contenido, porque los gobiernos capitalistas neoliberales se han apoderado de ella. Entonces uno ve en distintas naciones un gobierno capitalista, excluyente, patriarcal, neoliberal, que es intercultural. Entonces se apodera de la noción y no se logra el sentido verdadero de interrelación entre las culturas en las naciones, sino que seguimos colonizando a través de la interculturalidad. Y sucede acá en Colombia también, me imagino que también sucede en Venezuela, cómo colonizamos pensamientos campesinos, pensamientos de indígenas, pensamientos afros, pensamientos de maestros, pensamientos de niños de distintas minorías y sectores pensantes y vivientes. Los colonizamos a través de la interculturalidad colonial. Entonces nosotros sugerimos que hay que decolonizar la interculturalidad, convertirla en epistemología para poder transitar desde la educación hacia una interculturalidad decolonial y poder entonces interculturalizar, decolonizar y reconfigurar los sistemas educativos y los modelos pedagógicos. Entonces, cuando nosotros configuramos una educación emancipatoria y decolonial, lo hacemos a partir de comprender el carácter colonial de la pedagogía a través de su intención de formación. La intencionalidad principal de la pedagogía es formar, eso está claro, pero en la intencionalidad de formar, la pedagogía coloniza. La pedagogía coloniza en su intencionalidad de formar. La formación es lo contrario a la emancipación. Por eso en el mismo tema que hoy estamos reflexionando, la educación colonial y emancipatoria para la formación del talento humano en salud, hay una contradicción. Y es la contradicción entre formación y emancipación. ¿Cómo yo logro emancipar al estudiante? ¿Cómo yo logro emancipar al docente? ¿Cómo yo logro emancipar una institución educativa? ¿Cómo yo logro emancipar una universidad? A través de la formación. Si no hay nada más colonizador que el proceso formativo. No hay nada que colonice más que la formación. Los educadores debemos ser formadores que no formamos. Porque formar es darle forma a algo o a alguien. Y cuando yo le doy forma al estudiante o a una institución, estoy colonizando, estoy adoctrinando. Entonces no estoy emancipando. La formación es lo contrario a la emancipación. Y la pedagogía coloniza a través de esa intencionalidad aparentemente bondadosa, que es la formación, y lo hace mediante su eje operativo, que es la didáctica, mediante los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. No hay nada que colonice más que la didáctica. Didáctica es una palabra griega que significa yo enseño. Pedagogía también es una palabra griega que significa cuidar al niño, que después se ha ido transfigurando en la pluma de Johann Friedrich Herbart, quien en 1806 la eleva al carácter de ciencia con su función de formar al ser humano. Y la didáctica, yo enseño, pero que en nuestros días establece una relación configurativa entre el enseñar, el aprender y el evaluar, y que se operacionaliza, se materializa y cobra vida a través del currículo, que permite organizar el proceso formativo. ¿Qué hacemos en una universidad? ¿Qué hacemos en un colegio, en una institución educativa? Formar, organizar la formación, enseñar, contemplar el aprendizaje y evaluar. Son 5 procesos.
la formación, la organización del proceso formativo, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Por lo tanto, un docente desarrolla estas 5 competencias: la competencia de formar, la competencia de organizar la formación, la competencia de enseñar, la competencia de contemplar el aprendizaje y la competencia de evaluar. Pero ¿qué sucede? Que como tanto la pedagogía como el currículo como la didáctica son conceptos, teorías, modelos, tendencias y configuraciones colonizadoras, debemos tener cuidado de cómo podemos lograr esa emancipación y esa liberación y esa educación decolonial inmersos en un proceso formativo, organizativo de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y de eso trata esta reflexión, de cómo podemos lograr ese desenganche y ese desprendimiento de la pedagogía y del currículo para desobedecer a la didáctica. O sea, tenemos que lograr eso porque formación y emancipación son contrarias. Y yo puedo seguir usando las nociones de pedagogía, currículo y didáctica si quiero. Y entonces puedo hablar de pedagogía decolonial y puedo hablar de currículo decolonial y puedo hablar de didáctica decolonial. Lo puedo hacer, pero tengo que reconocer que hay una tautología, hay una redundancia cuando digo pedagogía decolonial, porque toda pedagogía es colonial. Y hay una redundancia cuando digo currículo decolonizador, porque todo currículo coloniza. Y hay una tautología y una redundancia cuando digo didáctica decolonizante, porque toda didáctica coloniza. Y yo me sonrío porque yo he transitado también por estas nociones, ¿verdad? Pedagogía decolonial, currículo decolonizador, didáctica decolonizante. Y digo que hay que transitar hacia allá. Son procesos. Por eso hablamos de la decolonialidad y no de la descolonización. Esa es la diferencia. Que en la descolonización yo elimino totalmente la colonización, elimino totalmente la colonialidad y eso es imposible. El prefijo des en español indica eliminar totalmente. Entonces, Catherine Wolf sugiere quitarle la S y hablar del prefijo de colonialidad, que significa que no voy a eliminar totalmente esa matriz, ese patrón, pero sí voy a ir desprendiéndome y desenganchándome y desobedeciendo, que es lo que estamos haciendo con la altersofía y el hacer decolonial. Tratar de desprendernos, de desengancharnos de esa tara pedagógica, didáctica y curricular que llega a nuestras organizaciones educativas a través de las tendencias, de los enfoques pedagógicos, de los modelos pedagógicos que han proliferado a lo largo de nuestros días, a lo largo de la historia de la ciencia y de la educación y que han llegado a nuestros días y que son colonizadores toditos, adoctrinantes. Incluso los llamados sociocríticos, participativos y democráticos colonizan también, adoctrinan también, porque pretenden formar, porque pretenden enseñar, porque pretenden evaluar y calificar, porque pretenden organizar el proceso formativo. Pero ¿quién es el que aprende? ¿Y para qué aprende y por qué? ¿Y qué aprende y con quién aprende? Entonces, ¿por qué? Si el que aprende es el estudiante, ¿por qué quien organiza el proceso formativo es el profesor y el directivo? ¿Quién es la escuela y la universidad para organizar la vida del estudiante? Currículo es una palabra latina que significa trayecto, carrera, vida. Pero en la escuela, en la universidad y en la organización educativa, nosotros no hacemos justicia de esa etimología que significa carrera y vida, porque el estudiante no vive en la escuela. La escuela es muy parecida a una cárcel y la universidad también, organizada por asignaturas, por temas, por unidades, por semestres. Horrible, horroroso. Encerrado entre 4 paredes, profesor y estudiantes, con asignaturas, con turnos de clases, semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. O sea, y no nos hemos dado a la tarea de buscar maneras otras y formas otras de formar, de educar, para que el estudiante se pueda liberar, para que el estudiante se pueda emancipar y que la pedagogía realmente sea emancipatoria, lo cual es también redundante y tautológico porque la pedagogía coloniza. Entonces, lo que tenemos que hacer es transitar hacia la no pedagogía, transitar hacia el no currículo,
transitar hacia la no didáctica, o sea, desprendernos, desengancharnos de la pedagogía, de la didáctica y del currículo, lo cual significa desprendernos de la formación y acudir a la liberación, a la emancipación desde la educación, desprendernos de la organización del proceso educativo y desengancharnos de la enseñanza para dar cuenta de un verdadero aprendizaje del estudiante propio, porque el que aprende es el estudiante. No es que el profesor tiene que enseñar, ¿quién es él para enseñar? En este sentido, enseñar significa dejar aprender, permitir que el estudiante aprenda y desprendernos de la evaluación y de la calificación porque son excluyentes. Porque son excluyentes. Calificar es excluir. Entonces, no es una tarea fácil y no se logra en 1, 2, 3 años, pero ya vamos dando pasos en este sentido, vamos desplegando acciones decoloniales en este sentido. Entonces tenemos que decolonizar la formación del talento humano. Y un primer paso para decolonizar la formación del talento humano es reconocer que la doctrinalidad es la cara oculta de la formación, que todo proceso que busque formar impide la liberación, impide la emancipación porque adoctrina. Entonces, lo que tenemos que hacer es formar el talento humano o empoderar el talento humano, emancipar el talento humano, liberar al talento humano para que él se autoeduque a partir de unas pautas que no adoctrinen, a partir de unas pautas verdaderamente libertarias y emancipatorias. Sobre todo si lo aplicamos en la salud, más aún, porque la salud como esfera y subsistema de la sociedad es uno de los más trascendentales, relevantes, pertinentes y útiles porque cuidan la vida humana. Y lo más importante de un ser humano es el vivir. Por eso hablábamos de la decolonialidad del vivir, es lo más importante. Del vivir humano se desprende todo lo demás. Entonces, el personal de la salud, el talento humano de la salud, cuida el vivir humano, protege el vivir humano, sana el vivir humano, lo cuida, lo protege, lo sana. O profilácticamente trata de evitar que ese vivir humano se afecte, tratar de que se enferme lo menos posible la persona, y cuando ya está enferma, porque es inevitable, la enfermedad, la vejez son inevitables, la muerte son inevitables, así como el nacimiento, son procesos que vivimos todos los seres humanos. O sea, el vivir humano es así, el nacer, el crecer, el enfermarse, el envejecer y el morir para dar paso a nuevas vidas. Pero en esos procesos de nacimiento, de crecimiento, de enfermedad, de envejecimiento y de muerte, ahí está la enfermera, ahí está el médico, ahí está el personal de la salud, ahí está el talento humano, cuidando, acompañando, guiando, amando a esos seres humanos, amando a esos seres humanos, acogiendo a esos seres humanos, inspirando, entusiasmando para que el vivir humano sea lo menos doloroso posible y que no vivamos en malestar, en preocupación, en intranquilidad, en angustia, en sosiego. Y aquí la salud se entrelaza con la psicología, con las neurociencias y con la educación, sino para que vivamos en paz, en tranquilidad, en sosiego, en armonía, en alegría y en felicidad. Y que una persona, aunque tenga una enfermedad, incluso una enfermedad terminal, pueda sonreír y pueda vivir en paz, en tranquilidad, respirar, suspirar, inhalar, exhalar y decir, soy alegre, soy feliz porque estoy viva, estoy vivo. Y si voy a morir, pues sé que tengo que morir. Todos vamos a morir. Entonces hay que hablar de esto también en el sector de la salud, pero desde la educación reconocer que cuando formamos adoctrinamos y que la doctrinalidad y la formación son dos caras de la misma moneda,
Y la doctrinalidad se oculta en la formación cuando la formación es la intencionalidad de la pedagogía y de la educación. Yo sé que formación es el resultado del proceso educativo, porque así lo estableció Johann Friedrich Hermann en 1806. Fue la primera persona que hace un tratado de pedagogía epistémico científico con carácter de ciencia y declara la categoría formación como el objeto de estudio de las ciencias de la educación, de la pedagogía. Luego, Georg Hans Gadamer, en su libro Verdad y Método, tomo 1 y tomo 2, pues dedica un capítulo completo a la formación y que hay que leerlo para comprender lo que plantea Gadamer cuando dice que educar es educarse. Y aquí también traemos a Pablo Freire cuando nos dice que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos nos educamos entre sí, mediados por el mundo. Tenemos que estudiar también a Hannah Arendt y a Friedrich Nietzsche en sus postulados sobre educación y formación, que utilizan la categoría formación, pero desde una mirada emancipatoria, desde una mirada liberadora. Yo propongo que la vayamos abandonando, que vayamos abandonando la noción de pedagogía, currículo y didáctica, incluso la noción de formación, lo cual no es fácil, desengancharse de ella. Decir, yo soy un educador que no forma. Mi intencionalidad no es formar en el sentido de darle forma al estudiante, en el sentido de darle forma a ese profesional, en el sentido de darle forma a su sentir, a su pensar, a su conocer, a su aprender, a su forma de estar en el mundo, a su forma de vivir. ¿Por qué le tengo que dar forma? Entonces tienen que surgir otras categorías, otras nociones, porque al igual que existe una teoría de la colonialidad, existe una teoría de la decolonialidad. Y al igual que existen nociones coloniales, existen nociones decoloniales. Los conceptos se dividen en dos: los conceptos modernos y coloniales y los conceptos decoloniales. El primer paso para decolonizar es nombrar, según Ramón Grofogel. Y una primera etapa en el proceso de la decolonialidad es cambiar no solo el contenido de los términos, sino también los términos, según Walter Mignolo. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con estos grandes pensadores que están jalonando el giro decolonial y desprendernos de las nociones que nos colonizan: pedagogía, currículo didáctica y formación, evaluación, enseñanza. Son nociones que colonizan y hay que desprenderse de ellas para poder verdaderamente asistir a una decolonialidad de la educación, para poder transitar verdaderamente a una decolonialidad de la educación y configurar pedagogías críticas decoloniales, para poder configurar currículos decolonizantes, didácticas decolonizantes, y poder decolonizar el enseñar, el aprender y el evaluar. En este sentido, para ir cerrando, porque estamos ya sobre la hora para poder dar paso a las preguntas, tenemos que recordar que Emmanuel Levinas nos hizo desviarnos de los caminos ontológicos que trazó el movimiento fenomenológico, por cuanto nos propone apartarnos de la epistemología que privilegia la relación sujeto-objeto y configurar una filosofía que se concentra en la relación sujeto-sujeto, es decir, entre un yo con otro yo. Superioridad, inferioridad, nos dice Frantz Fanon. ¿Por qué no intentar sencillamente la prueba de tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? ¿Acaso no me ha sido dada mi libertad para edificar el mundo del tú? Si nosotros asumimos estas dos miradas, tenemos que reconocer que precisamos configurar una educación que se concentra en la relación sujeto-sujeto, es decir, entre un yo con otro yo, y reconocer, visibilizar el saber del otro colonizado, subalternizado, sus conocimientos situados, contextualizados, sus sofías. Y por eso es que emerge la altersofía
como una pedagogía otra. Aquí en la educación decolonial, la altersofía es una pedagogía otra, una forma otra de educar, una forma otra de conocer, una forma otra de enseñar, una forma otra de amar. Porque necesitamos crear formas otras de pensar, sentir, existir, conocer, educar, enseñar y evaluar. Y eso requiere, colegas, la configuración de nuevos tipos de conocimientos y nuevas pedagogías cuya estructura categorial se sustente en el saber del otro, del estudiante, que muchas veces es considerado inferior, y no solo la episteme del logo moderno colonial, que es considerado superior. Y esto es posible mediante la altersofía, la sabiduría del otro, del subalterno, tener en cuenta su sentipensar, su conocimiento situado y contextualizado, que muchas veces ha sido invisibilizado, rechazado, negado por la episteme occidental, moderna, eurocentrada, que es colonial, que es excluyente, que es depredadora. Entonces, repito, como decía Walter Miñolo, es preciso cambiar no solo el contenido de los términos, sino los propios términos. Tenemos que enfrentar la colonialidad lingüística. Por ejemplo, Abiyala versus América Latina, altersofía versus pedagogía, altersofía versus currículum, hacer de colonial versus didáctica, porque el concepto importa. Los términos, repito, pueden ser modernos coloniales o pueden ser nociones de coloniales, y ya citaba Agrofogel cuando dice que el primer paso para descolonizar es nombrar. Tenemos que identificar con categorías que hagan visible nuestro sentipensar. Por eso el desprendimiento epistemológico y epistémico es importante. La desobediencia metodológica. Desengancharnos de esa concepción usa eurocéntrica de educación. Y más adelante tenemos que abandonar, lo cual es difícil, pero tenemos que lograrlo, abandonar la noción de pedagogía, currículo, didáctica, enseñanza, estrategia, método, técnicas. Desengancharnos de las nociones de ciencia, paradigma educativo, modelo pedagógico, porque si no, lo que hacemos es cambiar los términos, buscar adjetivos, cambiamos el contenido del término, no el propio término, adjetivamos la pedagogía, adjetivamos el currículo, adjetivamos la didáctica y seguimos encapsulados en la modernidad colonialidad que es eurocentrada y que es occidentalizada. Y por eso emerge la altersofía como sabiduría del otro, para poder transitar hacia una educación otra a través de la altersofía y el hacer educativo decolonial. ¿Cómo se define entonces altersofiar? Como amar al otro y permitir que el otro te ame. Amar al estudiante, porque el amor al estudiante es la acción comunal, la altersofía es la acción comunal del amor, porque no hay conocimiento sin amor, y el amor es el que permite el conocer, la sabiduría. Entonces, la altersofía es una forma de vida, una forma de educar, que brinda oportunidades de emancipación, oportunidades de reconocimiento a los subalternizados, interpelando con los paradigmas establecidos dominantes y proponiendo diálogos sóficos pluriversales sin intentar imponer de forma dogmática, sin adoctrinamiento, sin dominación. Y por eso tenemos que desprendernos de la pedagogía. La altersofía implica contemplar al otro de manera amorosa, es decir, permitir y promover una percepción alocéntrica, tal como lo propone Fock-Keller, para poder recuperar la génesis emocional de la actividad estética y científica, lo que ella denomina pulsión amorosa. Recuerden que esta posición también ha sido defendida por Humberto Maturana, quien define el amor como la emoción, no como el sentimiento, sino como la emoción que funda lo humano, representado en la acción de aceptar al otro en la convivencia. Entonces hay que configurar una pedagogía, un currículo, una didáctica que inspiren, que entusiasmen, que acepten al estudiante en la convivencia. Nosotros sugerimos o pensamos que la altersofía y el hacer educativo decolonial pueden contribuir a este desprendimiento, a este desenganche, no como paradigma educativo, no como modelo pedagógico, no como otra pedagogía, no como otra didáctica, sino como una opción, como una forma otra de conocer, educar, enseñar y amar, que nos permite configurar un pensamiento alternativo, no alternativo, sino alternativo, aunque también puede ser alternativo, pero un pensamiento alternativo de alter, del otro, que incluya, que reconozca, que valore, que visibilice al otro,
desde un nosotros emancipado que practica la autodecolonialidad de cada quien. Entonces, el pensamiento alternativo se configura con, desde, por, para el otro, es ontológicamente comunal, teleológicamente decolonial y epistemológicamente situado, contextualizado. Y como el conocer es la base y cimiento del hacer, entonces la sabiduría y la forma de conocer del otro, la altersofía, es el sustrato y la base del hacer decolonial. Por eso es que la altersofía es la base y el cimiento del hacer educativo decolonial. Voy a dejarlo aquí en esta última diapositiva para abrir el espacio de reflexión. El hacer educativo decolonial nos permite reflexionar sobre las experiencias decoloniales y sobre la colonialidad en sus múltiples manifestaciones para configurar convivires comunales mediante la interculturalidad decolonial y mediante el pensamiento alternativo, lo cual nos va a permitir decolonizar la educación, la interculturalidad, la mente, el lenguaje, las ciencias de la educación y el vivir humano para poder desprendernos y desengancharnos de la pedagogía moderna colonial y de esta manera desobedecer a la didáctica eurocéntrica para poder configurar formas otras de sentir, pensar, conocer, hacer, aprender, educar, enseñar, evaluar, ser y vivir. Y de esta manera, en efecto, damos cuenta de pedagogías, currículos y didácticas, si queremos llamarle así, que son decoloniales a través de las tres acciones huellas del hacer educativo decolonial, que son el conversar alternativo, el reflexionar configurativo y el contemplar comunal. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, estamos sobre la hora, ya son las 12 acá en Colombia, la 1 en Venezuela. Entonces, damos paso a las preguntas, reflexiones, aportes, dudas, inquietudes que ustedes puedan tener. Gracias. Gracias, Alexander, por tu excelente disertación, muy provocadora además, estando aquí en esta nuestra casa de formación de profesionales de la salud. Alexander nos introdujo en las diferencias conceptuales entre colonización, colonialismo, colonialidad. Nos habló de todo el pensamiento colonial, decolonial, del giro decolonial y finalmente nos invita a transitar hacia la educación otra, la altersofía y hacer educativo decolonial. Es una forma otra de conocer, educar, enseñar y amar. Alexander, vamos a invitar a toda nuestra audiencia, tanto desde el punto de vista los que están allí conectados a través del Zoom y también a nuestros participantes aquí en persona, en presencial, a que puedan hacerte las preguntas a través del correo electrónico, porque realmente hoy estamos sobre la hora por los problemas técnicos que tuvimos, hemos estado un poco colapsados con el resto de los invitados a participar en esta actividad. Queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento por habernos acompañado en este aniversario de la Universidad de la Ciencia de la Salud y estamos en contacto contigo a través de la vía de correo o el WhatsApp. 1.000.000 de gracias. Y por